cannabinoide. Los intereses clínicos del Dr. Schechter incluyen los cuidados paliativos de riesgo y para ofrecer un alto cuidado a los pacientes de la tercera edad en particular. Y también va a estar con nosotros la doctora María Fernanda Arboleda. Ella es médica colombiana, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Actualmente se encuentra trabajando en Montreal, en la Universidad McGill, y en Santé Cannabis, desarrollando investigaciones en cannabis medicinal en pacientes con dolor crónico y cáncer avanzado. Por favor. El entendimiento es parte fundamental de Khiron, y es por eso que trabajamos en una nueva química para el paciente. La empatía es una forma de entendimiento. Entender cómo viven más de 68 millones de pacientes en Latinoamérica, una región que está llena de diversidad, trabajo duro, unión familiar y ejemplos de superación para darles una alternativa de vida. Buscamos fortalecer los lazos entre médicos y pacientes por medio de ciencia, datos, seguridad y tecnología, brindándoles la oportunidad de vivir mejor. Potenciamos productos que antes se usaban sin regulación para que ahora, con respaldo legal, tengan la calidad que el paciente necesita. Llevamos a un nivel superior el estándar de nuestros productos, asegurándonos de aumentar el bienestar de las personas que creen en nosotros y haciendo de estos medicamentos algo accesible. Vemos el cannabis como un avance de la biotecnología en pro de la medicina y las personas. Entender la realidad del paciente es nuestro mayor avance científico. Entender la ciencia y aprovecharla para el bienestar de millones de pacientes es la evolución del alivio y el cuidado. Khiron, un universo de entendimiento. Thank you so much, President Fox. Presidente Fox y todos los que están aquí por invitarnos a Canaméxico. Es una increíble oportunidad y estoy muy emocionado de estar aquí en el inicio, en el origen de la cannabis en México, porque he visto desde el principio lo que puede hacer la cannabis para ofrecerle a los pacientes en toda Canadá, que les puede ofrecer una transformación en cuanto al cuidado de los pacientes, la reducción de la medicina de opioides y una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, hoy María Fernanda y yo vamos a compartir con ustedes un poco sobre la experiencia canadiense. Lo que vamos a hablar hoy es un poco sobre los antecedentes de la experiencia canadiense, algunos de los retos y de las oportunidades para la industria de la cannabis médica, y así como la investigación. Y vamos a darles algunas recomendaciones para las próximas, para poder implementar las regulaciones en Latinoamérica con base en algunos de los éxitos y fracasos que hemos tenido en Canadá. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, cuando hablamos acerca de la medicina de la cannabis, es ¿por qué estamos hablando sobre esta sustancia? La primera razón es porque tiene una racional fisiológica, hay un motivo por el cual funciona. Y una vez que entendemos que tenemos nuestro propio sistema cannabinoide, podemos reconocer el tipo de moléculas de cannabis con las que tenemos el THC, el CBD y todas las otras moléculas, que esto puede tener un efecto en la homeostasis y puede tener un efecto en la forma en que como dormimos, en el dolor, en la epilepsia. Y esto es porque así es como podemos entender que la cannabis tiene realmente una función en la medicina. La segunda razón por la que estamos muy interesados en la medicina de la cannabis o la cannabis medicinal es que sabemos que las medicinas que tenemos actualmente disponibles para el dolor, para la epilepsia, para
para el sueño, para la ansiedad, no siempre son efectivas. O si son efectivas o eficaces, tienen efectos secundarios que son muy malos. Por ejemplo, los opioides matan personas, mientras que la cannabis no mata a nadie. Y sabemos por estudios que se han hecho en humanos que la cannabis es mucho más, se tolera mucho mejor que prácticamente todas las medicinas farmacéuticas que están disponibles en la actualidad. Y la última razón por la que realmente queremos explorar y desarrollar y alentar la cannabis medicinal es porque los pacientes nos dicen que funciona. Los pacientes nos dicen que su calidad de vida mejora drásticamente una vez que empiezan a utilizarla. Su capacidad de participar en actividades diarias, cotidianas, interactuar con su familia, ir al trabajo, estar presentes y ser miembros productivos de la sociedad realmente aumenta. No se convierten únicamente en unos marihuanos o drogadictos, realmente se mejoran y por eso podemos utilizar la cannabis como medicamento. En una gran variedad, de acuerdo con una gran variedad de estudios clínicos. Ahora le voy a pasar el micrófono a María Fernanda. Gracias, Dan. Buenos días a todos. Es un placer estar. I'm going to start talking in Spanish, Hablar en so español. Dan can practice his Spanish Entonces, Dan today. puede practicar su español Mi hoy. nombre es María Fernanda My name is María Fernanda Arboleda. As indicated, I'm an anesthesiologist specializing in palliative and pain. I'm right now working in Montreal doing research in medicine cannabis with for chronic patients, with chronic pain patients, and I work for a hospital called Cannabis Santé in Quebec, and we've seen more than 4,500 patients. I'm going to tell you a little bit about the clinical trials and the experience that we had in Canada in terms of caring for patients. Muchísimas gracias también a todos y al presidente Fox, a su esposa por esta oportunidad. Ya Dan ha estado hablando un poco de la oportunidad que se nos da y el espacio para poder discutir estos temas tan importantes, no solo en México, sino en Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, les voy a contar un poco acerca de la historia canadiense y todo lo que hemos tenido que vivir Dan y yo en estos últimos años cuando hablamos de cannabis medicinal. Todo nos devolvemos un poquito en el tiempo hacia el año 2001. Empezó en este año cuando uno de nuestros pacientes, Terence Parker, paciente con epilepsia, empezó a solicitar y apelar al gobierno de Ontario la posibilidad de tener acceso a cannabis medicinal para fines terapéuticos. Y a raíz de esto se dio todo el boom y la explosión en cuanto a la regulación que tiene que ver con el acceso a cannabis medicinal. Y es lo que ustedes ven aquí como el MMAR, o Marijuana Medical Access Regulations. ¿En qué consistía en esta época el MMAR? Había tres condiciones importantes dentro de la regulación. La primera era que todos los pacientes que iban a ser autorizados para recibir cannabis para fines medicinales iban a recibirlo como autorización directa de Health Canada, o sea, del Ministerio de Salud en Canadá. El segundo punto que había en ese momento en la regulación era que los pacientes iban a tener autorización para el cultivo, el autocultivo en casa. Y el tercer punto que se había autorizado para ese momento era que también podía haber algunas personas designadas para cultivar en nombre de otras pacientes. Entonces, lentamente, poco a poco, fue evolucionando todo lo que tiene que ver con la regulación en Canadá. ¿Por qué? Porque resulta que, si ustedes piensan cuántos pacientes se les empezó a autorizar el cultivo, el autocultivo, llegamos a 40,000 autorizaciones hacia el año 2013, lo cual pues fue insostenible y llevó a que hubiera algunos cambios y a que se diera el nombre que hoy en día conocemos como Licensed Producers, que es lo que ven aquí. Ahorita vamos a hablar también un poquito acerca de los Licensed Producers. Y eso hace que entonces en 2013 aparezca una nueva figura que se llamaba el MMPR, Marijuana for Medical Purposes Regulations. ¿Qué pasa con el MMPR? ¿Cómo cambia este del anterior? Pues resulta que, como les decía, pues ya era insostenible, 40,000 autorizaciones, ya no había forma de controlar esto. Y entonces, ¿qué
¿Qué pasa? Health Canada dice, ya no voy a ser yo el encargado de dar las autorizaciones, vamos a crear una subentidad que es el MMPR y a través de ellos los médicos son los que van a estar encargados de prescribir y autorizar el uso de cannabis medicinal a través de los licensed producers o los productores con licencia para producir cannabis. Y para ese momento, lo único que se autorizaba era el uso de cannabis seco, la flor de cannabis. Esto luego va a cambiar, pero en ese momento era lo único que teníamos autorizado y ya no había autorización para el autocultivo como se había dado previamente. Importante que los productores de cannabis no tenían como tal un lugar, y todavía a la fecha sigue siendo así, como una tienda donde uno va y compra, sino que el producto se envía directamente a la casa del paciente. Todo esto hace que entre el 2013 y 2016 se den diferentes avances y finalmente llegamos a lo que tenemos en la actualidad, que se conoce como el ACMPR. Si quieren ir a leer un poquito acerca de la regulación, este es el que nos rige actualmente. Desde el 2016, el ACMPR, o Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, es quien hace todo lo que tiene que ver con el control de productos de cannabis, y hace parte, es como una subentidad de Health Canada, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo como médica quiero, voy a decir autorizar y no prescribir, suena un poco semántica, pero así es, no podemos prescribir algo que todavía no se reconoce como un tratamiento, entonces autorizamos al paciente para que reciba cannabis medicinal. Como médicos debemos llenar lo que se conoce como un documento médico, medical document. En este documento médico, ¿qué debemos poner? Debemos, obviamente, tener la información del paciente. Es muy importante que el paciente dé consentimiento también para que se comparta la información. Luego tenemos que el médico que autoriza el uso de cannabis tiene que tener también una licencia para poder prescribir cannabis. Y lo tercero que ocurre es que, y esto es importante y a veces un poco confuso, como médicos debemos establecer cuál es la cantidad máxima en gramos por día que vamos a autorizar para que el paciente consuma. Y digo confuso porque, bueno, si quieren un poco más adelante lo puedo aclarar, no tenemos mucho tiempo, pero y otra cosa importante que debemos aclarar es ¿cuánto tiempo vamos a autorizar este documento? Hay pacientes en quienes podemos decir, voy a autorizar 1 gramo al día por 4 meses. Hay pacientes en que puedo decir, voy a autorizar 2 gramos al día por X cantidad de tiempo. Y podemos también controlar la cantidad de THC. Por ejemplo, podemos limitar el THC o podemos decir, solo quiero productos ricos en CBD. O sea, en ese documento médico va a ir escrito todo lo que vamos a querer para autorizar el uso de cannabis para nuestro paciente. Ahora, este documento, por supuesto, debe ir firmado por el médico y se envía directamente al productor de cannabis. Esto en el caso de que consideremos que el paciente va a ser un paciente que va a poder comprar el producto. Después de un tiempo, cierto tiempo, cuando ya tenemos un compromiso con el paciente, conocemos al paciente y consideramos que el paciente puede sembrar cannabis o tener un cultivo, pues también podemos hacer un documento médico, pero ese sí se envía directamente a Health Canada y Health Canada es quien va a dar la autorización. Ahora, quiero contarles que puede que lo he hablado en estos días con algunas personas, los dispensarios y los compassion clubs no son legales en Canadá a la fecha. Entonces, si ustedes van a ir a Vancouver o van a Toronto, van a encontrar, y digo Vancouver, Toronto porque son como un poco más liberales, Montreal, en la provincia de Quebec donde yo estoy, es muy diferente, es una provincia bien conservadora y ahorita vamos a contar un poquito también de la experiencia de Quebec específicamente. Resulta que los dispensarios en Vancouver o en Toronto es muy frecuente verlos y la gente va y compra el producto en los dispensarios y en los compassion clubs muchas veces, pero a la fecha siguen siendo considerados ilegales. Ahora, hablemos un poquitico de los productores de cannabis que tenemos en Canadá. Al día de hoy esto cambia. Hace 2 semanas que estuve en otra presentación, hablaba de lo mismo y hace un par de semanas teníamos 97 productores de cannabis. Hace un día que volví a mirar ya tenemos 104. Entonces son 104 productores de cannabis. Esto va creciendo y creciendo en los últimos años. Ha habido también una explosión en cuanto al desarrollo de la industria y de los productores de cannabis. Como se dan cuenta, la mayoría, es que esto no me da como para mostrarles, pero la mayoría están concentrados en Ontario y en British Columbia. Ahí es donde vamos a ver la mayor concentración de productores de cannabis. Y como se dan cuenta,
Y como podrían imaginar, los productores de cannabis tienen unas regulaciones muy estrictas y tienen que tener unos estándares de calidad muy altos cuando hablamos del producto. Por supuesto, estamos hablando de un producto que va para pacientes, ¿no? Entonces necesitamos un producto que esté libre de contaminantes, que no tenga pesticidas, que no tenga metales pesados. Como bien saben, al cannabis le crece hongo, bacteria, moho, y hay que tener mucho cuidado con todo esto, y por eso los estándares de calidad tienen que ser tan altos, y de ahí viene el por qué Health Canada es tan estricta en cuanto a estas regulaciones y no esperábamos más. Y por lo tanto, eso es importante que lo consideremos cuando hablamos de un producto que vamos a utilizar para un paciente, ¿sí? Cuando el paciente va a la calle o va a los dispensarios o va a lugares donde, en Canadá por lo menos les puedo contar, que en la calle, pues por supuesto no vamos a tener un control de este tipo, no vamos a saber muchas veces cuánto THC, cuánto CBD tiene el producto, y eso hay que conocerlo, porque si no, de lo contrario, no voy a tener ni idea qué le estoy dando a mi paciente, no voy a saber a qué riesgos estoy exponiendo a mi paciente y no voy a saber también a qué atenerme, ¿no? Entonces hay que conocer qué contiene el producto y que estemos seguros de que es un producto, perdón la redundancia, seguro para nuestro paciente. Ahora, como les decía hace un ratico, no existe una tienda, yo no voy a la farmacia y compro el cannabis, así no funciona. No hay una figura física en donde se pueda comprar el cannabis. Va a haber que lo que se hace es que se hace un registro con el productor de cannabis en la página web, y en línea el paciente va a solicitar el producto después de la recomendación del médico, por supuesto, sabiendo cuál es el producto que vamos a prescribir, y se hace el envío a casa del producto. Entonces, como les decía, así es como funciona la ACMPR. El proceso es el siguiente: el paciente viene a la consulta con el médico que tiene licencia para prescribir cannabis. Ahí ponemos Healthcare Practitioners porque ahí, por ejemplo, en la provincia de Ontario, las enfermeras también pueden prescribir cannabis. La figura de la enfermera en Canadá es muy importante, varía un poco con respecto a la que tenemos de pronto en Latinoamérica, y no debería ser así. Luego el Healthcare Practitioner va a mandar el medical document del que hablábamos ahorita, se va a enviar al Licensed Producer o a Health Canada si consideramos que el paciente se le va a dar la autorización para que haga el autocultivo, y se hace luego lo que les comentaba: el paciente va a hacer el registro con el productor de cannabis, se hace la orden y el Licensed Producer va a mandar el producto a la casa del paciente. Todo este proceso puede tardar aproximadamente una semana antes de que el paciente reciba el producto, pero sabiendo que es un producto, como les digo, seguro y con todos los altos estándares de calidad. Ahora, como les decía, la provincia de Quebec es la provincia más conservadora que tenemos, y es algo particular. Porque resulta que en la provincia de Quebec la única forma de que un paciente pueda recibir cannabis es siempre y cuando haga parte de un protocolo de investigación dentro del marco de la investigación. De lo contrario, el paciente no puede recibir o autorizársele el uso de cannabis. Entonces, como ven aquí, en la provincia de Quebec el uso de cannabis se considera como no está reconocido como un tratamiento como tal, y por eso seguimos hablando de un tratamiento que todavía sigue bajo investigación, y por lo tanto vamos a encontrar ejemplos como el que nosotros tenemos en la clínica en Santé Cannabis, o uno de los más grandes database que tenemos, que es la Quebec Cannabis Registry, en donde se hace una recolección de toda la información de pacientes. Son estudios observacionales en donde vamos a ver todo el producto que recibe el paciente, por qué viene el paciente, cuál es el diagnóstico, cuál es la dosis que estamos usando, cuáles son los efectos secundarios, y todo eso va a una base de datos, y es indispensable y mandatorio hacerlo en la provincia de Quebec. So, Dan. Thank you very much. So, in Canada, the acceptance of medical cannabis was very slow, both by physicians as well as by patients. Tanto por doctores como And por when we pacientes. first Pero had cuando this new system, tuvimos este nuevo sistema del MMPR, donde podíamos prescribir cannabis, recetar cannabis a los pacientes, tener esta cannabis medicinal que podía comprarse diferentes productos, fue prácticamente imposible encontrar doctores que estuvieran dispuestos a recetar o autorizar la cannabis.
Y la concepción común de por qué los doctores no querían recetar cannabis es realmente, se resume en esta caricatura. Es un doctor que está hablando con una paciente y le dice, la mala noticia es que su enfermedad no tiene cura. Sin embargo, la buena noticia es que podemos controlar su dolor con cannabis medicinal. Pero la mala noticia es que me van a arrestar si le receto marihuana. Así que tómense 2 aspirinas y nos vemos en 2 semanas. Entonces, esta era la idea que la gente tenía. Por eso decían, bueno, los doctores no quieren prescribirla, no quieren recetarla porque están asustados, les da miedo que los arresten. Pero la realidad es que lo que veíamos con los doctores en la comunidad médica era muy diferente y era algo mucho más complejo de el por qué los médicos no querían, estaban tan renuentes a recetar cannabis. Y cuando vemos los números del 2013, 2014, me gusta decir que teníamos lo que yo llamo una regla del 10-80-10. Y esto quiere decir que probablemente había un 10% de doctores en un lado del espectro que sí entendía el sistema endocannabinoide y el potencial de la cannabis y que apoyaban el uso de los pacientes de la cannabis. Por otro lado del extremo del espectro teníamos el otro 10% donde decía, bueno, la cannabis no tiene nada que hacer con la medicina, es una droga y la gente que utiliza cannabis son drogadictos. Es la única razón por la que alguien querría usar la cannabis. Pero había a lo mejor un 80% de médicos en el medio del espectro que entendía que la cannabis probablemente sí tenía un potencial terapéutico, pero no sabían lo suficiente sobre la ciencia subyacente, no sabían lo suficiente sobre los indicadores, el proceso. Entonces no querían arriesgarse a recetar o autorizar la cannabis sin saber suficiente. Además de esto, no había alineamientos para los doctores, no había documentos que les dijeran, bueno, esta es un buen paciente, esto es lo que tienes que hacer para que el paciente esté seguro y que pueda consumir de una manera responsable la cannabis para que puedan tener los mejores resultados con los menores efectos secundarios. Ahora, además de eso, la cannabis en ese momento solamente se podía obtener en la forma seca, es decir, que se inhalaba o se fumaba en un cigarrillo, en un churro, pero realmente no había indicación, no sabían, porque fumar cualquier cosa, ya sea tabaco o cannabis, es malo para la salud, eso es lo que se pensaba, ¿no? Aparte, podía haber abuso de la cannabis. Había muchos malos entendidos. La gente tenía nociones falsas porque muchos años se le había dicho a los doctores y a los niños que la cannabis era mala. Entonces no conocíamos realmente los hechos ni sabíamos que se utilizaba la cannabis para fines médicos y que la gente que los usaba así tenían una tasa muy baja de adicciones y de intolerancia. También había un temor irracional de los organismos regulatorios, de las autoridades que otorgan los permisos para los doctores. A ellos no les importaba si se recetaba la cannabis siempre y cuando se diera fuera un buen tratamiento. Pero entonces los doctores más bien pensaban que si recetaban cannabis iban a entrar a una lista y los iban a encarcelar, lo cual es ridículo. Otra razón por la cual los doctores de alguna manera estaban renuentes a recetar la cannabis es por el miedo que tenían de repetir los mismos errores que se cometieron con la oxycontina y los opioides hace 15 o 20 años. Hace 15 años nos dijeron que la oxycontina era una droga, una medicina milagrosa, que no era adictiva y que todos los pacientes que tenían dolor crónico tenían que tomarla. Y los doctores lo creyeron, creímos lo que nos dijeron la industria farmacéutica y como resultado tenemos miles de personas que mueren cada año porque ahora son adictos a los opioides y cada vez tenemos más pruebas que comprueban pues que los opioides no son buenos para dolores crónicos, sí sirven para dolores agudos, pero no para dolores crónicos. Y yo creo que es razonable, obviamente, tener
tener ciertas sospechas cuando te dicen ahora que la cannabis es totalmente segura. ¿Cómo sé que en 10 o en 15 años no va a pasar lo que pasó con los opioides? Entonces, pero hemos hecho más investigaciones y sí deberíamos ahora tener un enfoque mucho más lento, pero sí no podemos evitarlo, no podemos evadirlo. También hay otra razón por la cual los pacientes lo empezaban a solicitar y los doctores se rehusaban. Y era porque cuando los pacientes llegan y saben más sobre un medicamento que el doctor, al doctor no le gusta eso. A los doctores en general somos muy patriarcales, no les gusta que los consideren como que no saben todo. Entonces, cuando el paciente llega y dice, yo sé lo que necesita, yo sé lo que me funciona, y el doctor le dice, no, yo no sé nada sobre eso, no les gusta cuando no saben sobre el tema. Además de eso, estaba la falta del tiempo. Es mucho más fácil recetar medicamentos que sentarse y hablar sobre la cannabis. Nos lleva 1 hora platicar y empezar a hablar de principio a fin sobre la cannabis con un paciente, pero solamente nos lleva 5 minutos recetar una pastilla. Entonces, bueno, ¿por qué tuvo este gran éxito? Bueno, el número de personas que empezaban a utilizar la cannabis para propósitos medicinales eran como 8,000 personas en el 2015 y llegó hasta más de 215,000 pacientes en la actualidad. 235,000, perdón. Ahora, la razón es por qué hemos tenido tanto éxito con la cannabis medicinal en Canadá es por varias razones. En primer lugar, hubo un aumento en la aceptación por parte de los médicos y es porque vieron la mejoría en el padecimiento, las enfermedades de los pacientes. Hubo muchísimas oportunidades de educación, de capacitarse en los últimos 3 años. Vieron que los pacientes utilizaban menos opioides y tenían mejores resultados. Y también tuvimos la disponibilidad de los aceites de manera estandarizada que se ingerían y no tenían que inhalarse. También aumentó la investigación en cuanto a la ética y la seguridad para garantizar que no se estaba recreando otra crisis de los opioides. Hubo más lineamientos sobre cómo examinar, analizar, monitorear y recetar a los pacientes. Y también se empezaron a emplear más representantes a las oficinas, a los consultorios para darles más información y también hubo más integridad. Llegaban como cualquier representante farmacéutico y empezó a aumentar también la conciencia por parte de los pacientes porque empezó a haber más testimonios de los pacientes, más investigación, más comunicación. Entonces cada vez había más pacientes que iban con el doctor y decían, quiero intentar esto. Entonces los doctores lo aceptaban cada vez más. Entonces, todo esto nos hizo entender por qué ahora tenemos tan enorme incremento en el uso de la cannabis medicinal en pacientes canadienses. Okay, I'm gonna try to talk very... La última parte que queríamos contarles es, aparte de todo este desarrollo que se ha ido dando en Canadá en cuanto a la regulación y en cuanto a por qué los médicos ya nos sentimos un poco más seguros a la hora de prescribir allá, todo también tiene que ver mucho con el tener un sitio donde el paciente pueda venir y recibir todos los cuidados dentro de clínicas especializadas en cannabis, ¿sí? Donde sepamos que quien está prescribiendo cannabis sabe lo que está prescribiendo. También teniendo la parte del producto, ¿sí? Sabemos que tenemos un producto seguro, que ya hablábamos hace un rato, Health Canada nos está entregando un producto con altos estándares de calidad a través de los licensed producers, pero ¿de qué nos sirve tener un producto seguro si los doctores, mis colegas, los profesionales de la salud, no sabemos cómo prescribirlo, con qué dosis empezar, cómo hacer la titulación hacia arriba? Ahorita Dan nos decía que no hay guías de manejo todavía. ¿Cómo sabemos entonces quién debe recibir cannabis y quién no? Como decíamos hace un rato y siempre lo decimos nosotros en nuestra vida diaria y se lo decimos a nuestros pacientes, el cannabis no es la droga milagrosa, no es el milagro, no es la panacea, no. El cannabis viene a ser parte del tratamiento del paciente, se integra al tratamiento del paciente como un adyuvante a lo que el paciente está recibiendo y por ningún motivo pretendemos reemplazar todo lo demás con cannabis.
¿no? Entonces es muy importante que entendamos esto, porque muchas veces viene el paciente a la clínica preguntándonos o diciendo es que vengo porque quiero tomar cannabis y deshacerme de todos los otros medicamentos que estoy tomando. Entonces hay que aterrizar un poco esas expectativas, ¿no? Y decir, ok, vamos a considerar en qué casos vamos a encontrar que cannabis puede ser adecuado. Entonces les quiero compartir las dos clínicas que queremos mostrar aquí. La primera clínica, y por eso ponemos fuera de Quebec, porque Quebec es diferente, que es donde yo estoy, pero la clínica Cannabinoid Medical Clinic, de la cual el doctor Daniel Schechter es el fundador y director. La visión principal es obviamente el cuidado del paciente, la parte de investigación, recolección de datos y la parte educativa, como les decía, hay que educar a nuestros médicos, hay que educar al personal de salud, pero también hay que educar a nuestros pacientes. Y como se dan cuenta, la clínica abrió en 2014, se empezó con 5,000 referrals y 2 doctores, y a la fecha, en 2018, ya hay 22 clínicas en todo el país, excepto en la provincia de Quebec, 40,000 pacientes, referrals de pacientes, y más de 40 doctores trabajando con numerosos estudios de investigación. Ahora, ¿qué pasa en la provincia de Quebec? Donde estoy yo, en Santé Cannabis, de donde Erin Prosk es la fundadora y directora de la clínica. Tenemos integración de cannabis, como les decía ahorita, como parte del tratamiento del paciente. No se debe considerar al cannabis todavía como una primera línea de tratamiento, entonces quitemos todo lo demás, como decíamos hace un rato. Puede ser que hay pacientes que empiezan con cannabis y podemos empezar a disminuir los otros medicamentos, eso puede pasar, pero es caso por caso. Esto no es, como les decimos a los pacientes, esto no es una receta de cocina y a todo el mundo le prescribimos lo mismo, no. Esto es un tratamiento individualizado en donde cada paciente va a recibir lo que realmente necesita y vamos a empezar con la dosis que realmente se necesita y lentamente vamos a ir incrementando dosis. Entonces, en la clínica hacemos un monitoreo muy estricto de los pacientes y de hecho, como les decía, cannabis no es para todo el mundo. Hay pacientes a quienes no les va bien o hay pacientes en quienes no está indicado porque puede también haber contraindicaciones. Entonces, de las 6,500 pacientes referrals que hemos recibido, hacemos un screening muy importante, vemos todo el historial médico del paciente y ya después 4,600 assessments hemos hecho de esos 6,500. Como se dan cuenta, no los 6,500 van a recibir cannabis. Hacemos un screening o un filtro y ya luego de los 4,600 assessments, 4,100 han recibido autorización y 3,800 han continuado tratamiento. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos aquí. En la clínica también tenemos algunos partnerships internacionales, como por ejemplo con algunas empresas o productores de cannabis en Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, está Khiron, que es una de las empresas líderes en este momento en todo lo que tiene que ver con desarrollo de productos, desde la semilla hasta el paciente, clínicas, entrenamiento de doctores. Tenemos otros también convenios con Australia, Holanda, Portugal, entre otros. Este es el modelo que nosotros tenemos en la clínica, es bien sencillo, viene el paciente, se hace el referral, tenemos un research assistant que viene, hace todo el assessment. Si quieren conocer un poquito más del modelo, porque ya sé que se nos acabó el tiempo y no quiero retrasar a los demás ponentes, es todo lo que hacemos y como les digo, tenemos para nosotros nuestro pilar y nuestra columna vertebral es la parte de enfermería. Nuestras enfermeras también deben estar bien entrenadas o entrenados y se hace todo un equipo de trabajo junto con enfermería y médico. Y el paciente va a tener un seguimiento muy estricto, no es como que le voy a prescribir el cannabis y hasta luego no los volvimos a ver, no, se hace un seguimiento cada 3 meses por lo menos. Y por último, que hiciéramos con Daniel ya para finalizar, porque sabemos que esto seguro les va a interesar, y es cuáles son las recomendaciones que nosotros damos para Latinoamérica si queremos empezar a hablar de cannabis de forma segura. Entonces, Dan, if you want to just finalize. Perfect, thank you. Hay algunas cosas que creo que podemos ofrecer a México, a los que están considerando empezar a introducir cannabis medicinal. La primera cosa es que es muy importante aprender de otros países en cuanto a lo que ya hicieron bien, pero también lo que han hecho mal. Algunos de los errores que hemos cometido en Canadá en cuanto a permitir muchas licencias, por ejemplo, eso no es apropiado. O a lo mejor solamente permitir la flor seca cuando se aprobó la cannabis para uso medicinal. Eso realmente no es apropiado. Entonces, antes de implementar una legislación aquí, salgan y vean lo que ha ocurrido en otros países. En segundo lugar, yo diría que probablemente es mejor sobreregular
una industria cuando apenas está empezando, en lugar de subregularla. Y esto quiere decir, esto es porque siempre es más fácil reducir la cantidad de regulaciones y de requisitos que se necesitan para un régimen de cannabis medicinal, por ejemplo, en lugar de abrirlo para todo mundo y luego tratar de cerrarlo. Y finalmente, en tercer lugar, es importante asegurarse de que siempre que se implemente un acceso a la cannabis, es importante que el producto disponible esté estandarizado en cuanto a calidad. Y yo creo que empezar con cannabis en forma de aceite que se ingiere, que tiene una liberación más prolongada, creo que eso es mejor, porque es a lo que están más acostumbrados los doctores, algo que se ingiere oralmente en lugar de inhalarlo. Y siempre y cuando tengamos distintas variaciones y distintas proporciones de THC y CBD y se estandarice y tenga mejor calidad, creo que eso es lo mejor. Yeah, and to finish, as I was telling importante la parte de educación a doctores, a profesionales de la salud, como lo tenemos en el punto número 4, y a los pacientes. Quinto, creación de líderes a nivel local, porque de nada nos sirve tener estas clínicas o estos especialistas en grandes capitales y qué pasa con los pacientes que están en las zonas más marginales, qué va a pasar con el acceso de cannabis para estas otras personas. Entonces el entrenamiento tiene que ser en todos los niveles, continuar llenando estas brechas que hay en cuanto a la investigación. Como saben, los médicos nos basamos en medicina basada en la evidencia, en estudios clínicos prospectivos, aleatorizados, dobles ciegos, con una buena metodología, y eso es justo lo que estamos haciendo nosotros, por lo menos en Quebec, en Montreal. Tenemos 2 estudios ahorita corriendo para dolor crónico y para cáncer avanzado, y eso es lo que todos tenemos que seguir haciendo. Nosotros estamos haciendo estudios con aceite y con inhalado. También, si quieren, más adelante, si nos acercamos y charlamos un rato, les puedo contar también acerca de los estudios que estamos haciendo. Y por último, por supuesto, hay que adaptarnos, y sabemos que culturalmente somos diferentes, inclusive dentro de Latinoamérica. Como colombiana, cuando vine a México y estuve 6 años en la Ciudad de México, pues tuve un impacto y un choque cultural también, y siendo que todos hablamos español, tenemos culturalmente es diferente, y pues cada modelo, se puede tomar el modelo canadiense, sí, pero cada país debe adaptarlo a sus propias creencias, a su propia cultura, y sobre todo al estigma social que sigue existiendo. En Canadá sigue habiendo, y sobre todo, como les digo, en la provincia de Quebec, sigue existiendo todo este estigma social que debemos limitar y que se irá aprendiendo lentamente como población, lo iremos aprendiendo, y no solamente en el medio médico, sino también en la población general sigue habiendo toda esta parte de ideas erróneas y demás. Entonces esos miedos infundados son los que tenemos que empezar a eliminar, pero solo se van a poder eliminar cuando nos educamos y aprendemos y damos estos espacios, la oportunidad de estos espacios como el que estamos teniendo hoy. Y por eso quiero agradecer al presidente Fox, a su esposa y a todas las personas que están organizando este evento, porque me parece muy importante que podamos reunirnos, charlar, darnos cuenta qué están pasando en otros lugares del mundo y poder compartir estas experiencias. Muchísimas gracias a todos por su atención y por la invitación. María Fernanda, Daniel, muchas gracias.